Hola a todos, espero que hayan pasado un buen fin de semana. Hoy es 28 de octubre y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Hay muchísimas actualizaciones, sobre todo teniendo en cuenta que este domingo especialmente llegaron muchas noticias al respecto de la línea del frente. Las personas que ya están en el canal de Telegram tuvieron estas actualizaciones en el momento en el que llegaron. No va a ser una sorpresa tan grande para ellos las actualizaciones de la línea del frente para el día de hoy, así que si no están todavía en nuestro canal de Telegram, recuerden ingresar, el link está en la descripción del video. Nos vamos directamente hacia la región de Kursk, donde tenemos unas pequeñas correcciones en el mapa. Por ahora, incluso según las mismas fuentes prorrusas, no hay una claridad. Ellos también dudan o discuten mucho sobre lo que dijo el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, de que había 2000 soldados encerrados, pero la mayoría de las fuentes prorrusas y con buen renombre hablan de que la situación en Kursk es completamente incierta. A pesar de las declaraciones de Putin, no hay una certeza de dónde es que se ha formado ese supuesto caldero de 2000 soldados ucranianos. Claramente la situación para los ucranianos en Kursk no es óptima, no es la mejor. Los rusos están infligiendo bajas, también para los rusos está siendo difícil, pero la mayoría de las fuentes coinciden en que no hay absolutamente ninguna claridad de cómo está organizada realmente la línea del frente. Hay muchas informaciones dispersas, no hay un consolidado, las mismas fuentes en el terreno, los mismos rusos, los mismos ucranianos no dan información con la suficiente claridad para entender dónde están las posiciones de cada uno de los ejércitos, y esta es la situación que tenemos para el día de hoy. Podríamos decir que el mapa aproximadamente se mantiene tal como lo vemos el día de hoy. En este video podemos ver a los drones ucranianos atacando una posición que los rusos, se entiende, han recapturado después de la ofensiva ucraniana en esta dirección. Estamos hablando de la cercanía de Nova Ivanovka. Por ahora sería solo esta pequeña corrección en el mapa y no tenemos más actualizaciones relevantes de este punto. Vamos a dirigirnos directamente hacia otras líneas del frente donde están ocurriendo en estos momentos los movimientos más relevantes. En la región de Kharkov tenemos algunas actualizaciones. Los rusos han renovado sus ataques, en este caso una bomba FAB-3000 sobre posiciones ucranianas en la ciudad, en la villa de Vovchansk. También tenemos actualizaciones de ataques del ejército ruso en la ciudadela y con el sistema TOS-Flamthrower en la parte norte de Vovchansk. Esto es la ciudadela, o un panorama, un paisaje distópico completamente que muy rara vez hemos visto en toda la línea del frente. Esto es lo que queda de Vovchansk, por esto están peleando ambos ejércitos, están peleando simplemente por cenizas, por un territorio completamente desaparecido del mapa. Vemos los ataques del ejército ruso sobre estas posiciones donde los ucranianos, a pesar de estas condiciones, todavía mantienen el control. También tenemos actualizaciones, ataques con el sistema TOS-Flamthrower, Solntsepyok, como lo reconocen los rusos, sobre también posiciones ucranianas, por ahora sin ningún cambio en la configuración del mapa. Vamos hacia la región norte de Kupiansk, no tenemos actualizaciones relevantes del caldero que se ha generado al este de la ciudad de Kupiansk. Hace aproximadamente unas 2 horas llegaron actualizaciones de que el ejército ruso había extendido un poco más su control en los bosques hacia el oeste de Sinkovka, pero podríamos decir que no es una actualización tan relevante en esta zona. Vamos un poco más hacia el sur, tenemos actualizaciones de que el ejército ruso sigue la ofensiva desde Vizhnova hacia el sur. Ya el ejército ruso tomó unas posiciones avanzadas en Stepy, ahora está atacando con drones los edificios que controla el ejército ucraniano y se dirige un poco más hacia el sur. Estas son las imágenes de los ataques del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas, con los operadores de drones limpiando esta zona de posiciones ucranianas, de medios de comunicación del ejército ucraniano. Continúan los combates por esta área, por ahora sin cambios en el terreno. Vamos dirigiéndonos hacia Torskaya, donde, según el reporte de las fuentes prorrusas de Divan Nigenstab, el ejército ruso ha logrado avanzar un poco
hacia la ribera del río Zhirivets. Vamos a apoyarnos en el mapa de Divan-Nigenstadt para entender mejor este movimiento. Estamos ya en el mapa de Divan-Nigenstadt. Tenemos aquí la villa de Torsk, donde el ejército ruso se ha movido hasta llegar hacia la ribera del río Zhirivets, que es esta línea azul que transcurre por este punto. Estas son las actualizaciones. Recordemos que ha habido combates en esta zona y según esta actualización, el ejército ruso ya habría alcanzado nuevamente en una dirección más la ribera derecha del río Zhirivets. Seguimos en nuestro mapa de referencia, nos movemos ahora hacia la región de Chazov Yar. No hay actualizaciones relevantes en este punto. Algunos ataques de drones del ejército ucraniano y también ataques de artillería, de multilanzadores de rockets de parte del ejército ruso. Por ahora sin cambios en el mapa, vamos dirigiéndonos hacia lo más importante, llegamos a Taresk. En este caso, se confirma por parte de las fuentes independientes que el ejército ucraniano ha seguido presionando en esta dirección y podríamos decir que ha recuperado ya la totalidad de la microrregión de Zabalka en la ciudad de Taresk. Por otro lado, el ejército ruso, según la información de las fuentes prorrusas como Divan-Nigenstadt, sigue avanzando hacia el norte de Novgorodka. Ya pasó por Lenidovka, ya pasó por Nielipovka, ahora va hacia Petrovka y sigue avanzando en esta dirección. Es muy probable que el ejército ruso quiera mantener sus avances por esta región hasta llegar a este punto. En este punto, el ejército ruso, como vemos, podría cortar esta vía que es importante para el reabastecimiento del sector oeste, podríamos decir el sector de los Terricoms, el sector donde precisamente el ejército ucraniano ha estado llevando a cabo una ofensiva. Por ahora ha recuperado terreno efectivamente en este punto. Podríamos decir que esta es la única dirección donde los ucranianos están repeliendo los ataques y la avanzada del ejército ruso. Por ahora no es una retirada crítica por parte del ejército ruso, pero vemos que los ucranianos han recuperado un territorio que se había reportado con algunas geolocalizaciones también como completamente perdido. Nos vamos un poco más hacia la región de Pakrovsk y llegamos hacia las discusiones más interesantes que se están teniendo para el día de hoy. Tenemos algo muy importante, puede ser solo una geolocalización, pero es el inicio de los ataques con bombas FAB dentro de Mirnograd, lo que quiere decir que el ejército ruso se dirige hacia estas posiciones. El ejército ruso estaría atacando los puntos temporales de concentración del ejército ucraniano en esta zona y veríamos la fuerte explosión en este lugar. También tenemos más combates sobre el Terricom Novgorodovka número 3, que es este, y su instalación de explotación minera. Los ucranianos siguen enviando hacia esta zona más soldados, más recursos para tratar de detener el avance ruso, para tratar de que los rusos no capturen completamente este terreno. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur, donde tenemos más actualizaciones. Ha sido completamente capturada la ciudad, la villa de Selidova, por parte del ejército ruso. Tenemos más imágenes que ya hemos compartido en nuestro canal de Telegram, donde el ejército ruso estaría desmontando los símbolos ucranianos y reemplazándolos claramente por la bandera rusa. Es importante resaltar, al menos para mí es interesante ver este detalle. Este es un edificio evidentemente construido en la época soviética y los neonazis ucranianos, al no poder ellos hacer su propia historia, han tenido que muy rústicamente, de una forma bastante mediocre, han tratado de borrar los símbolos de la URSS y le han puesto un pegote de cemento a donde realmente está un martillo y una hoz. Vemos a los soldados rusos en este edificio capturando completamente esta zona. Se confirma toda la captura de Selidova, aunque este mapa no haya sido completamente actualizado. También incluso tenemos avances del ejército ruso hacia la parte oeste de Selidova aún más. Estas actualizaciones incluso son confirmadas por las fuentes pro-ucranianas de Deep State. Tanto como ocurrió en Ugledar, la esfera de influencia de Selidova también va a caer rápidamente en el control del ejército ruso.
Aproximadamente esta zona, podríamos decir, va a ser capturada por el ejército ruso con una relativa facilidad debido a sus posiciones avanzadas y ventajosas que ahora controlan en Selidaba. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur. El ejército ruso ha seguido avanzando en la dirección de Sukurina hacia el oeste, aproximadamente de esta forma. Tenemos confirmaciones de ataques de drones del ejército ucraniano sobre las posiciones y los movimientos del ejército ruso en esta zona. Vemos las imágenes de los drones ucranianos descubriendo a las tropas rusas y después empiezan a lanzarle granadas, como vemos en estas imágenes, a los soldados rusos, confirmando la presencia del ejército ruso en esta zona. Es muy probable que estos movimientos ya se hayan extendido mucho más de lo que nosotros estamos viendo en el mapa. Tal vez toda esta zona ya esté siendo limpiada por el ejército ruso en estos momentos. Ha empezado a acelerarse muchísimo el movimiento de las tropas rusas casi que en todas las direcciones. También tenemos el reporte del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa confirmando el completo control de Sukurina. Un poco más hacia el sur, estamos hablando de Ismailovka, estamos hablando de Garniak. Tenemos imágenes de lo que sería ya hace algunos días la retirada completamente caótica de las tropas ucranianas en esta zona. Vemos a los soldados a plena luz del día, soldados ucranianos completamente cansados, exhaustos, derrotados, podríamos decir, simplemente caminando en medio de los campos. Tal vez después de esto el ejército ruso empezó a bombardear a estas unidades de infantería ucranianas con artillería. En este video no se puede apreciar, pero esto es un completo caos, un completo desorden, una humillación total del ejército ucraniano en esta zona. Los comandantes no tienen ninguna organización para retirar a sus soldados de esta zona, completamente incomunicados. El ejército ruso se reporta que ha capturado completamente Garniak, como lo tenemos aquí en las actualizaciones de los mapeadores pro-ucranianos de Deep State. Se entiende que los ucranianos también están retirándose de Kurajavka. Tenemos algunos ataques de drones sobre posiciones ucranianas al sur de esta misma villa. En estas imágenes vemos a los operadores de drones del ejército ruso atacar las posiciones y los edificios que aún controlan los ucranianos, que podríamos decir para este momento están siendo empujados hacia el oeste por el ejército ruso. Muy prontamente vamos a tener tal vez más imágenes o tal vez ataques de drones, ataques con cualquier tipo de armas del ejército ruso sobre las formaciones ucranianas que están realizando esta ruta. Van a apoyarse en estas vías para poder evacuar de este terreno porque es una completa pérdida continuar en estas direcciones, continuar en estas posiciones. Hacia Kurajava, el ejército ruso ha intensificado sus ataques con bombas FAB. Todas estas imágenes recuerden que las tenemos en nuestro canal de Telegram desde la hora de la mañana, bastante temprano. Cuando llegan estas actualizaciones son republicadas en nuestro canal. Ataques con bombas FAB nuevamente sobre Kurajava, en este caso la parte más hacia el oeste de esta villa. Podemos observar la condición en la que queda este edificio después de este gran ataque de las bombas FAB del ejército ruso. Una completa destrucción. Si había posiciones ucranianas aquí, no quedó absolutamente nada. También tenemos ataques de bombas FAB un poco más hacia la región este de Kurajava. Kurajava es una villa bastante alargada. Podríamos decir que no tiene norte-sur, tiene más bien sectores como el este, el centro y el oeste. También tenemos ataques con bombas FAB por parte del ejército ruso en esta misma región. Aquí podemos ver el reservorio de agua de Kurajava y las bombas FAB cayendo sobre este territorio. Nos vamos hacia el sur y empiezan los avances espectaculares del ejército ruso. Katerinovka ha sido completamente capturada. En este mapa no está completamente actualizada esta región debido a las políticas de estos mapeadores de Military Summary Channel, pero podríamos decir con toda seguridad que el ejército ruso ha capturado completamente Katerinovka. Tenemos estas imágenes que incluso este lugar que vemos aquí realmente es un memorial, es un monumento
conmemorativo de los héroes caídos de la Segunda Guerra Mundial por parte de la Unión Soviética. Esto lo he visto en algunas villas pequeñas en Rusia y es exactamente igual a este que estamos viendo en este lugar, una pared. Aquí hay una lista con todos los nombres de los soldados que pertenecían a esta villa y que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Este ha sido el lugar elegido por estos soldados rusos para elevar sus símbolos y demostrar el completo control sobre Katerinovka. Katerinovka ha sido completamente capturado. También se tienen reportes de que los puentes que están ubicados por toda esta barrera geográfica, por todo este río, han sido completamente destruidos, tal vez tanto por el ejército ruso como por el ejército ucraniano. Así que si hay tropas ucranianas en este lugar, están completamente encerradas, no tienen ningún futuro. Podríamos esperar que toda esta área quede finalmente en el control del ejército ruso, como lo habíamos asegurado hace ya algún tiempo. Pero lo importante de esta región, podríamos decir que aparte de la captura de Katerinovka, que va a asegurar al ejército ruso tomar Antonovka, si ellos se mueven un poco más hacia el noreste y también empujando desde el sur, como lo vienen haciendo desde el sureste, el ejército ruso va a capturar completamente Antonovka. Se entiende que las tropas ucranianas ahora mismo se están resguardando en esta fortificación, que es bastante grande, pero que, como hemos visto y como vamos a seguir viendo en este reporte, estas fortificaciones no le están durando mucho tiempo al ejército ucraniano. Muy probablemente vamos a ver un avance del ejército ruso también en Antonovka. Tenemos ataques de drones, hablando de esta misma villa, del ejército ruso sobre posiciones ucranianas en esta región. Podemos ver los ríos en este punto, que claramente son una dificultad, así sean unidades de infantería, cruzar esto es una completa molestia. Tenemos el dron del ejército ruso haciendo un sobrevuelo por esta zona y después tenemos el ataque de este dron sobre los medios de comunicación del ejército ucraniano que se han descubierto en alguna de estas torres que vemos al frente en esta imagen. Un poco más adelante, después de analizar completamente esta ubicación, el operador de drones estrella contra una de estas torres, su dron explotando y claramente causando daño tal vez a los medios de comunicación ucranianos ubicados en esta antena. Esperamos entonces el avance del ejército ruso en Antonovka y también tenemos actualizaciones muy importantes porque según algunos mapeadores independientes, incluso el ejército ruso ya habría entrado aproximadamente hacia esta región de Elisavietevka. Esta es la villa de Elisavietevka y podríamos decir que el ejército ruso se ha pasado al otro lado del río Valka de Salónica, hacia el lado izquierdo, y ha empezado a moverse hacia el norte, hacia el noroeste en esta dirección. Y para el día de hoy tenemos las informaciones preliminares, todavía sin geolocalizaciones, de que el ejército ruso ya entró hacia los primeros edificios de este lugar, y dada la crisis que en estos momentos maneja toda esta región del ejército ucraniano, es muy probable que Elisavietevka también caiga muy rápidamente. Tenemos actualizaciones desde el día sábado que hicimos nuestro reporte. Aproximadamente este era el panorama. El ejército ruso estaba llegando hacia las afueras de Bogayavlenka y para el día domingo los rusos capturaron por completo la villa de Bogayavlenka. Es importante ver esta villa, la construcción de esta villa. Vamos a dirigirnos al mapa de Calibrated para tener un poco más de detalles sobre esta región. Estamos ya en el mapa de Calibrated, vamos a dirigirnos hacia Bogayavlenka. Esto es Bogayavlenka y como vemos, la densidad de las construcciones es muy baja. Son casas probablemente de 2 pisos, tal vez no más de 3 pisos, no hay edificios. Simplemente para demostrar que estas posiciones son muy difíciles de defender para el ejército ucraniano. Aparte de la crisis que ellos manejan, parece que el ejército ruso ha logrado colapsar por completo toda la defensa que el ejército ucraniano tenía montada en esta región. En toda esta región parece que el ejército ruso ha colapsado por completo a los ucranianos y ahora los avances están siendo demasiado rápidos sin que el ejército ucraniano pueda mostrar una mayor resistencia.
Volvemos hacia nuestro mapa de referencia. Esta era la situación el domingo y para el día de hoy el ejército ruso podríamos decir que ha capturado completamente Bogoyavlenka, ha asegurado esta zona. Tal vez va a haber una pequeña pausa operacional en estos momentos. Se desconoce qué fue de las fortificaciones que se ubicaban en esta región. Estamos hablando de este grupo de 4 fortificaciones ucranianas que están reportadas en este punto. Algunos mapeadores ya han coloreado completamente esta zona, pero indiferentemente de si los ucranianos se encuentran en estas fortificaciones o no, podríamos decir que no tienen absolutamente nada que hacer en este lugar. Van a tener que retirarse sí o sí porque el ejército ruso los va a ignorar por completo. Va a seguir moviéndose probablemente en esta dirección. El ejército ruso también viene desde Elisavetovka muy rápidamente y si hay ucranianos en este lugar van a quedar completamente encerrados, así que lo único que les queda hacer, si no es que ya lo hicieron, es retirarse completamente de esta posición. El ejército ruso ha tomado Bogoyavlenka, está a punto de liberar de las fuerzas ucranianas Elisavetovka. Si nos movemos más hacia el oeste de Bogoyavlenka, tenemos más regiones en el control del ejército ruso. Todos los mapeadores están hablando de esta situación en estos momentos y probablemente este punto está siendo una de las preocupaciones más importantes de toda Ucrania y de toda la OTAN al respecto de la operación militar especial. El ejército ruso sigue avanzando en los campos. Podríamos decir que Nova Ukrainka también ha caído completamente en el control del ejército ruso. Tenemos reportes de los mapeadores de Deep State. En el mapa de Deep State, ellos reportan básicamente toda esta villa que tiene las mismas características, unas cuantas casas campestres, que son construcciones muy frágiles y casi que en el completo control ruso, o toda esta zona está marcada aquí en la zona gris, lo que significaría que no hay tropas ucranianas en este lugar. Volviendo a nuestro mapa de referencia, podríamos marcar Nova Ukrainka. También ha caído en el completo control del ejército ruso. Y si nos vamos más hacia el oeste, la situación se empeora aún más para los ucranianos. Tenemos confirmaciones, tenemos geolocalizaciones de que el ejército ruso ha capturado completamente Shakhtarsk y ha entrado ya hacia Yasne Polyana. Tenemos estas imágenes donde vemos a las tropas del ejército ruso que están transitando por esta zona, han sido completamente geolocalizados. Aquí está Yasne Polyana y un poco más adelante en este video también tenemos estas imágenes de los soldados rusos dentro de Shakhtarsk por parte del ejército ruso. Completamente capturada esta villa. También se muestra en los mapas de Deep State en la zona gris. Si nos vamos, aquí está Shakhtarsk, no hay tropas ucranianas en este lugar y uno de los últimos movimientos que ha llegado antes de empezar a hacer nuestro reporte es que el ejército ruso ha capturado Yasna Polyana o ha entrado hacia los primeros edificios. Muy probablemente de forma rápida el ejército ruso va a tomar estas posiciones. Volviendo a nuestro mapa de referencia para entender el movimiento del ejército ruso, vamos a ubicar el mapa aproximadamente en esta zona. Nos vamos a ir hasta el domingo. Esta era la situación ayer y esta era la situación el sábado, que fue la última vez que hicimos el reporte. Y estos avances del ejército ruso básicamente van a capturar esta vía O0510. Va a quedar completamente en el control del ejército ruso. Hasta esta villa probablemente va a haber una resistencia importante del ejército ucraniano. Uspienovka. Esto fue el sábado, esto ocurrió el domingo. Imagínense el avance del ejército ruso y esto es lo que tenemos para el día de hoy. Así que es muy probable, entendiendo los vacíos que hay en la información, entendiendo la demora que tenemos, los retrasos que tenemos en cuanto a los reportes y las geolocalizaciones, es muy probable que el ejército ruso haya capturado ya aproximadamente toda esta zona que estoy marcando, ya que los ucranianos no tendrían ningún sentido de mantener posiciones en estos campos. Una vez ha caído Bogoyavlenka, una vez ha caído Shakhtarsk, todo lo que está en medio de estas dos villas no tiene ningún sentido seguir manteniéndolo por parte de las fuerzas ucranianas, más si los rusos ya tomaron la vía O0510,
que les va a permitir moverse en esta dirección y seguir asegurando muy fácilmente todo este terreno. Muy pronto vamos a ver este panorama, lo que es un avance exageradamente significativo en esta región. El ejército ruso se va a poder mover en cualquier dirección y según las proyecciones de algunos expertos militares independientes, el ejército ruso desde esta dirección principalmente se va a dirigir hacia Andriivka. Andriivka es esta villa, también se conoce como Andriivka. Hay muchas villas con este nombre, pero esta va a ser muy importante. Está detrás de Kurajava y podríamos decir que si Kurajava es ya la línea del frente, si Kurajava es ya donde están ocurriendo los combates, Andriivka pasa a tomar una importancia mayor para convertirse en un punto logístico de tránsito ucraniano, de reabastecimiento temporal de sus tropas que se dirigen hacia el frente. Si vamos un poco más hacia el norte de Andriivka, algunas proyecciones ya muy a largo plazo, podríamos decir ya para enero, el ejército ruso también planea moverse, según estos mismos análisis, desde el norte hacia Andriivka también. Esta sería la dirección de este movimiento desde Selidava hacia el sur. Es decir, que si nosotros alejamos un poco más la vista del mapa, esta región que vemos ya siendo encerrada por el ejército ruso van a tratar de generar un encerramiento desde el norte en esta dirección y desde el sur en esta dirección, colapsar completamente las posiciones ucranianas que están en este punto. Claramente, como ya lo sabemos, simultáneamente en la medida en que se hacen las presiones en los flancos o en los extremos de la caldera, también en la parte central el ejército ruso va a presionar evidentemente las posiciones ucranianas. Podríamos decir que estamos a muy pocas semanas de tener completamente sellado el futuro de Kurajava, de esta villa ucraniana que ha sido muy importante para la logística de los grupos neonazis ucranianos desde el 2014, bombardeando desde esta posición la ciudad de Donetsk. También tenemos información importante confirmada por las mismas fuentes pro-ucranianas, algo que ya hemos hablado. Aproximadamente el 50% de toda la producción de metal ucraniano está basada en estos momentos en Pakrovsk, hacia donde llegan también los cargamentos de carbón. Todas estas fábricas de los ucranianos alimentadas por la energía del carbón están encargadas de la producción de hierro, así que para los ucranianos va a ser uno de los golpes más fuertes, podríamos decir, desde el 2023 hasta este año, sería la pérdida de Pakrovsk. La pérdida de Pakrovsk no va a pasar en el 2024, evidentemente, ya queda muy poco tiempo para que el ejército ruso pueda tomar esta gigantesca ciudad de Pakrovsk y muy importante. En unos cuantos meses no va a pasar, pero el asalto de Pakrovsk se avecina y según también los analistas militares independientes, algunos prorrusos, el ejército ruso va a tratar de moverse en esta dirección y cortar esta importante vía de reabastecimiento, la T-0406, que se dirige hacia Pakrovsk. Estas son las proyecciones, estas son las especulaciones que nos dan estas personas que han seguido el conflicto durante mucho tiempo ya, que tienen cierta experiencia entendiendo los movimientos del ejército ruso y la crisis de recursos y de personal que tiene el ejército ucraniano en este punto de la operación militar especial. Para el día de hoy también hemos recibido constantemente la noticia de que las fuerzas norcoreanas están llegando hacia la región de Kursk y en esta mentira los ucranianos y sus aliados han ido cambiando de versión desde el inicio de su campaña para infundir miedo a los pobladores europeos, que muchos de ellos están creyendo como si los ucranianos, la OTAN y los Estados Unidos nunca les hubieran mentido. Primero dijeron que las fuerzas norcoreanas ya estaban en el terreno, ya estaban combatiendo en las trincheras, luego dijeron que no, que se iban a acercar. Hace aproximadamente 2 días dijeron que faltaban 24 horas para que los norcoreanos llegaran hacia la región de Kursk y ahora dicen las mismas fuentes de la OTAN que ya los norcoreanos están en la región de Kursk. Tal vez se están
autoengañando o están generando, por así decirlo, todo el ambiente para que la población europea, la población de sus países, que claramente es importante tener el consentimiento de su población para poder realizar todo este tipo de acciones, acepte de una forma más suave, de una forma más fácil, el ingreso de tropas de la OTAN directamente hacia Ucrania, es decir, el envío de soldados polacos, el envío de soldados alemanes, franceses, que también están insistiendo con esta mentira para que lleguen hacia las trincheras ucranianas. Es importante que todos estos estados tengan el beneplácito también de su propia gente, porque no se pueden permitir en estos momentos revueltas que agraven la situación económica de sus propias naciones. Así que para eso necesitan ambientar completamente estas nuevas decisiones que tal vez vayan a tomar basados en esta misma mentira, igual que la mentira que usaron los Estados Unidos para invadir Irak, argumentando que tenía armas de destrucción masiva, que sabemos que era completamente falso. Estas son las actualizaciones más relevantes que tenemos para el día de hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal que me ayuda mucho y también considerar cualquier tipo de donación que sería muy bienvenido y también me alivia muchísimas cosas. Así que eso es todo por hoy. Hasta luego. Gracias por ver.